Bienvenidos a Hey Libros. Empezamos una nueva inversión y esta vez nos adentramos en 100 ideas para la planificación de lecciones. Un libro de Anthony Haynes. Sí, justo de Anthony Haynes. Exacto. Ajá. ¿Te imaginas tener muchísimas estrategias para que tus clases sean memorables? Sí, claro. Bueno, este libro es justo eso. Sí. Es una guía práctica con muchísimos consejos Muchísimos. para planificar clases que realmente enganchen a tus estudiantes y que den resultados. Sí. Así que prepárate para descubrir cómo ser un maestro más efectivo, Exacto. sin importar cuánta experiencia tengas ya. Totalmente de acuerdo. Este libro es como una caja de herramientas llena de ideas. Me encanta. Y lo mejor es que no es solo teoría, es que te lleva de la mano para que apliques cada concepto en tu aula. Me gusta, eso es muy práctico. Sí, muy práctico. Una de las primeras cosas que me impactó fue la idea de que la planificación no es algo que haces una vez y ya está, Claro. sino que es un ciclo constante. Y esto me hizo pensar en cómo, a veces con las prisas, uno puede caer en la trampa de improvisar, ¿no? Sí, por supuesto, Haynes lo describe muy bien. Ajá, Empiezas planificando la lección, luego la impartes y después evalúas, claro. ¿verdad? El aprendizaje de tus alumnos. Ujú. Pero la clave está en que esa evaluación no es el final, Ya. sino que la usas como punto de partida para la próxima clase, Exacto. para ajustar Sí, según lo que has aprendido. como un bucle de mejora continua. Totalmente. Y hablando de mejorar, Sí. Haynes insiste mucho en la importancia de escribir planes de lecciones detallados, Sí. incluso para maestros muy experimentados. Sí. ¿Crees que a veces subestimamos el valor de un buen plan? Totalmente, porque un plan bien definido te permite usar tu tiempo al máximo Claro. y enfocarte en lo que realmente importa que tus alumnos aprendan. Es como tener un mapa, Sí. ¿no? Que te guíe en el viaje de la clase. Totalmente de acuerdo. Y aunque los recursos prefabricados pueden ser útiles, Haynes advierte que no existe una fórmula mágica Claro. que funcione para todos. Lo que funciona de maravilla en una clase puede no ser tan efectivo en otra. ya, Entonces, adaptar las lecciones a tu contexto, al grupo específico de alumnos que tienes, es fundamental. es como un sastre Sí. que hace un traje a medida. Exactamente. Y hablando de confeccionar nuestras clases, Haynes nos habla de 3 escalas de tiempo para la planificación. La planificación a largo plazo, Sí. para todo el año escolar. Correcto. La planificación a mediano plazo, que se enfoca en esquemas de trabajo. Sí. Y la planificación a corto plazo para clases individuales. Exacto. ¿Cómo podemos integrar estas 3 escalas para que funcionen en armonía? O sea, es como construir una casa, ¿no? Me gusta. La planificación a largo plazo sería el plano general, la visión completa de lo que quieres lograr. Ajá. La planificación a mediano plazo sería como la estructura, las diferentes secciones de la casa. Sí. Y la planificación a corto plazo sería el detalle de cada habitación. Me encanta. ¿Verdad? Y dentro de este proceso, Sí. comprender la diferencia entre necesidades, objetivos y metas es fundamental. Totalmente. Haynes nos anima a ser profesionales y reflexivos al definir estos elementos. Ya. No se trata solo de cumplir con la burocracia, sino de tener una visión clara de a dónde queremos llegar con nuestros alumnos. Recuerdo la anécdota que comparte Sí. sobre los 2 enfoques Ajá. para formular los objetivos. Sí. El cínico que escribe cualquier cosa para salir del paso. Exactamente. Y el profesional que realmente reflexiona sobre lo que quiere lograr. Sí. Es importante ser del segundo grupo. Sin duda, definir nuestros objetivos nos mantiene enfocados en el propósito de nuestra enseñanza. Totalmente. Y para crear objetivos de aprendizaje sólidos, Haynes nos presenta el mnemónico ASCAM. ASCAM. Una palabra que no olvidaré fácilmente. Es fácil de recordar. Pero recordarnos, ¿qué Ya. significa? Claro que sí significa específico, capaz de ser evaluado, alcanzable, Ajá. y manageable, es decir, manejable. Es un recordatorio práctico para asegurarnos de que nuestros objetivos sean claros, realistas y que realmente podamos medir si los estamos logrando. Es como una lista de verificación. Sí, No. Para asegurarnos de que nuestros objetivos sean realmente efectivos. exactamente. Y no se trata solo de usar cualquier verbo. Claro. Debemos alejarnos de términos vagos como comprender Sí. y usar verbos que describan acciones que podamos observar. En lugar de decir, los alumnos comprenderán la fotosíntesis, podríamos decir, los alumnos podrán dibujar un diagrama del proceso de fotosíntesis. Ah, De esta manera podemos evaluar de forma más precisa si realmente han alcanzado el objetivo. mucho más concreto y Sí. fácil de evaluar. Totalmente. Y hablando de aprendizaje, Haynes nos presenta 4 categorías de resultados de aprendizaje. Sí.
conocimiento y comprensión, habilidades técnicas y métodos, actitudes y perspectivas, y juicios y decisiones. A veces nos centramos tanto en que los alumnos memoricen datos que nos olvidamos de enseñarles a comprender los conceptos subyacentes, a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a tomar decisiones informadas. Y en un mundo saturado de información, Sí, Haynes defiende el valor de tener un conocimiento amplio. totalmente. ¿Qué estrategias propone para lograrlo? Pues nos anima a incorporar cuestionarios, investigaciones y diferentes tipos de materiales de referencia en nuestras clases. ¿Ya? La idea es que los alumnos no solo aprendan datos aislados, sino que puedan conectarlos y construir una base sólida de conocimiento que les permita comprender el mundo que les rodea. Y una estrategia que me llamó mucho la atención es la de aprender de lo concreto, Sí. utilizando estudios de caso y ejemplos prácticos. Claro, a veces la teoría puede resultar muy abstracta, pero cuando la conectamos con ejemplos reales, el aprendizaje cobra vida. Es como si estuviéramos abriendo una ventana al mundo real dentro del aula. Totalmente de acuerdo. Y para asegurarnos de que nuestros alumnos progresen adecuadamente, Haynes nos introduce al concepto de progresión del alumno. Ajá. ¿Cómo podemos como docentes planificar para que el aprendizaje sea una escalera que los lleve a alcanzar nuevas alturas? Esa es una excelente pregunta y precisamente para eso, Haynes nos ofrece 6 categorías de conocimiento que podemos usar para planificar la progresión. Estrategias generales de aprendizaje, conocimiento adyacente, conocimiento previo de la materia, conocimiento de otras materias, conocimiento procedimental Sí. y otros conocimientos. Es como construir una base sólida Sí, para que los alumnos puedan seguir avanzando exactamente. y no podemos olvidar la importancia de la diferenciación. Claro. Cada alumno es un mundo con su propio ritmo de aprendizaje, sus fortalezas y sus áreas de mejora. Totalmente de acuerdo. Es fundamental adaptar nuestras clases para atender a la diversidad de nuestros alumnos. Sí. ¿Qué herramientas nos ofrece Haynes para lograrlo? Pues Haynes nos presenta el modelo de cuadrantes de Cummings como un marco para la diferenciación por tarea. Ese modelo nos ayuda a diseñar actividades que desafíen a los alumnos más avanzados al mismo tiempo que brindamos apoyo a aquellos que necesitan un poco más de ayuda. Es como si tuviéramos un mapa que nos guía para crear un camino de aprendizaje personalizado para cada uno de nuestros alumnos. Exactamente, y aunque a veces podemos sentirnos tentados a simplemente dar más trabajo del mismo tipo a los alumnos más talentosos, Haynes nos recuerda que la cantidad no es igual a la calidad. Claro. Debemos crear tareas que realmente los desafíen, que los lleven a profundizar en el tema o a explorar nuevas perspectivas. Estimular su curiosidad y su deseo de aprender. Totalmente. Y hablando de estimular, no podemos subestimar el poder del lenguaje en el proceso de aprendizaje. Claro. A veces como profesores podemos dar por sentado que nuestros alumnos ya dominan las habilidades lingüísticas necesarias. Sí, Haynes nos recuerda que el lenguaje no es un medio transparente, sino que debe ser enseñado de forma activa sin importar la materia que impartamos. Me intriga saber qué estrategias propone para desarrollar las habilidades lingüísticas de nuestros alumnos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Haynes nos ofrece una variedad de ideas para desarrollar habilidades de escucha, habla, lectura y escritura. Para empezar, nos recuerda que la escucha activa Sí. es una habilidad clave que debemos cultivar en nuestros alumnos. Totalmente. No se trata solo de oír, sino de prestar atención real a lo que se está diciendo, de procesar la información y de poder responder de forma adecuada. Y a veces no nos damos cuenta de que escuchar también es una habilidad que se aprende, ¿no? Claro. Que no todos los alumnos la desarrollan de forma natural. Exactamente. Haynes propone estrategias muy interesantes para desarrollar esta habilidad. Por ejemplo, crear un ambiente auditivo rico y variado en el aula, donde los alumnos no solo escuchen al profesor, sino que también tengan la oportunidad de escuchar otras voces, Ya. grabaciones compañeros, incluso al personal de apoyo. Es como un entrenamiento para el oído. Sí, Y no se trata solo de escuchar por escuchar. claro. Haynes nos anima a proporcionar a los alumnos tareas de escucha específicas para que se concentren en la información clave Exacto. y desarrollen su capacidad de atención. Porque si solo les decimos, escuchen, no les estamos dando las herramientas para que realmente aprovechen la experiencia auditiva. Claro. Podemos pedirles que identifiquen ideas principales, Sí. que tomen notas de puntos específicos, que resuman lo que han escuchado o que formulen preguntas sobre lo que les ha generado dudas. Y también podemos utilizar pruebas de comprensión auditiva Claro. para evaluar si realmente han comprendido lo que han escuchado. Exacto. Pasando al trabajo oral, Haynes nos recuerda que hablar no solo es importante para la comunicación, Sí. sino que también es una herramienta fundamental para el aprendizaje.
Hablar les permite a los alumnos poner en palabras sus ideas, organizar sus pensamientos, conectar conceptos con sus propias experiencias y prepararse para la escritura. Es como un puente Sí. entre el pensamiento y la expresión escrita. Y para que el trabajo oral sea realmente efectivo, Haynes propone alternativas a la tradicional discusión en clase, como la discusión en parejas o en grupos pequeños. Ajá. ¿Cuáles son las ventajas de estas estrategias? Pues permiten una mayor participación de los alumnos, les brindan un espacio más seguro para practicar sus habilidades lingüísticas sin la presión de hablar frente a toda la clase. Y les ayuda a construir su propio conocimiento a través de la interacción con sus compañeros. Es como un laboratorio de ideas, Sí, donde todos pueden participar y aportar desde su propia perspectiva. totalmente. Y cuando se trata de la discusión en clase, que sigue siendo una herramienta valiosa, ¿Sí? Haynes nos ofrece consejos para que estas sesiones sean más productivas y significativas. Una de las claves es establecer una estructura clara. Ajá. Comenzando por la elicitación de ideas, es decir, animar a los alumnos a compartir lo que ya saben sobre el tema, Sí. luego pasar a la ampliación de la discusión, donde se profundizan los conceptos y se exploran diferentes perspectivas. Y finalmente cerrar con un resumen o una conclusión que permita consolidar el aprendizaje. Es como un viaje, Sí, con un punto de partida, un recorrido y un destino final. totalmente. Y para que este viaje sea realmente enriquecedor, Sí, Haynes nos anima a planificar cuidadosamente, claro. definiendo roles para los alumnos, estableciendo una agenda y dándoles tiempo para preparar sus intervenciones. Porque una discusión sin planificación puede ser como un barco a la deriva. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidarnos de la importancia de la lectura en el aprendizaje. Claro. Haynes nos invita a ir más allá de la simple asignación de páginas de un libro de texto, Sí. a enseñar a los alumnos a leer de forma crítica, a Sí. comprender diferentes tipos de textos Ya. y a utilizar estrategias de lectura específicas. En otras palabras, a convertirlos en lectores activos y estratégicos, capaces de extraer el máximo provecho de cada texto que leen. Exactamente, una de las técnicas que propone para el análisis de textos me parece especialmente útil. Cuéntanos. Se trata de un proceso de 4 etapas. Comprender el significado literal, identificar las referencias, analizar las presuposiciones del autor. Sí. Y comprender el significado global. Es como si estuviéramos desmontando un reloj para entender cómo funciona cada pieza y cómo se conectan entre sí. Y al hacerlo, los alumnos no solo comprenden mejor la información, sino que también desarrollan habilidades de pensamiento crítico, aprenden a identificar sesgos, a cuestionar lo que leen y a construir su propia interpretación. Y cuando se trata de la escritura, Haynes nos recuerda que no se trata solo de un producto final, sino de un proceso que implica planificación, redacción, revisión y presentación. Es como construir una casa primero, necesitas un plano, luego tienes que poner los cimientos, levantar las paredes, colocar el tejado y finalmente decorarla a tu gusto. Y para facilitar este proceso, Haynes recomienda utilizar modelos de escritura, Ajá. ya sean textos escritos por expertos o por otros alumnos. Los modelos les permiten a los alumnos ver cómo se estructura un texto, qué tipo de lenguaje se utiliza, cómo se organizan las ideas. Es como tener un mapa que les guía en su propio proceso de escritura. Y no podemos olvidar la importancia de especificar la audiencia a la que se dirigen. Saber para quién escriben les ayuda a tomar decisiones sobre el tono, el vocabulario y la estructura del texto. Si estás escribiendo una carta a un amigo, usarás un lenguaje más informal que si estás escribiendo un ensayo para una revista académica. Es como un camaleón que adapta su color al entorno. Totalmente. Y si queremos que nuestros alumnos profundicen en la comprensión de los textos, Sí. Haynes nos anima a enseñarles sobre la estructura del discurso, Ajá. es decir, cómo se organizan los textos más allá del nivel de la oración. Podemos analizar un texto con ellos, identificando cómo se relacionan las diferentes oraciones y párrafos entre sí, qué función cumple cada elemento, cómo se utiliza el lenguaje para persuadir, informar o entretener. Es como enseñarles a leer entre líneas, a comprender las intenciones del autor y a desarrollar una lectura más crítica y profunda. Exactamente. Y hablando de profundidad, Haynes nos recuerda que la planificación debe tener en cuenta la pedagogía específica de cada disciplina. Claro. No es lo mismo planificar una clase de matemáticas que una clase de historia o de lengua. Cada materia tiene su propio lenguaje, sus propias formas de pensar y de aprender. Exactamente. Y para asegurarnos de que los alumnos puedan abordar las tareas complejas, Haynes nos presenta el concepto del análisis de tareas. Ajá. Se trata de dividir una tarea en pasos más pequeños y manejables, Sí. comenzando con algo que los alumnos ya conocen Ya. y avanzando gradualmente hacia lo más complejo. Es como subir una montaña. No podemos pretender llegar a la cima de golpe. Necesitamos establecer un campamento. Vais
Planificar la ruta, dividir el ascenso en etapas y celebrar cada pequeño logro. Totalmente de acuerdo. Y si buscamos una forma de dinamizar nuestras clases, Haynes nos ofrece algunas estrategias interesantes. Cuéntanos. Podemos comenzar por enunciar claramente el objetivo de la lección. Sí. Plantear un problema que los alumnos deban resolver. Ajá. Presentar un organizador previo que les resulte intrigante o comenzar directamente con una prueba escrita. Es como una caja de sorpresas llena de posibilidades para despertar la curiosidad y el interés de los alumnos. Exactamente, y para mantenerlos motivados y atentos no podemos olvidar la importancia de un buen ritmo en la clase. Debemos alternar entre actividades que requieran un ritmo rápido, como sesiones de preguntas y respuestas, juegos o debates, y actividades que permitan un ritmo más tranquilo, como la lectura individual, la escritura reflexiva o la planificación de proyectos. Es como una canción con diferentes tiempos, con momentos de intensidad y momentos de pausa que crea una experiencia auditiva más rica y dinámica. Y hablando de ritmo, no podemos olvidar la importancia de la práctica. ¡Claro! Haynes nos presenta 4 tipos de práctica: ejercicios, práctica variable, práctica masiva y práctica distribuida. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada una de ellas? Claro, los ejercicios son útiles para consolidar habilidades ya aprendidas como resolver ecuaciones matemáticas o conjugar verbos. Ya. La práctica variable nos permite aplicar las habilidades a diferentes contextos, como escribir diferentes tipos de textos o resolver problemas matemáticos con diferentes niveles de dificultad. Es como un entrenamiento deportivo. Primero, practicas los movimientos básicos y luego los aplicas en situaciones de juego reales. Exacto. La práctica masiva consiste en sesiones de práctica continua, sin descanso, lo que puede ser útil para desarrollar habilidades simples en un corto periodo de tiempo. What? Y la práctica distribuida implica descansos entre los intentos de práctica, lo que es más adecuado para habilidades complejas que requieren tiempo y reflexión. Es como si estuviéramos entrenando para una maratón. No podemos pretender correr 42 kilómetros sin parar. Claro. Necesitamos planificar el entrenamiento, alternar entre días de carrera intensa y días de descanso para que nuestro cuerpo se recupere y se prepare para el gran desafío. Totalmente. Y para aquellos que aún utilizan la técnica de hablar y escribir en la pizarra, Haynes nos ofrece consejos para que estas sesiones sean más efectivas. Ajá. La clave está en dominar la materia, estructurar la información de forma clara, utilizar ejemplos concretos, conectar con las experiencias de los alumnos, utilizar recursos visuales que apoyen la explicación y sobre todo transmitir pasión por lo que se está enseñando. Es como un chef que prepara un plato delicioso. Sí. Necesita conocer los ingredientes, saber cómo combinarlos, presentarlo de forma atractiva y sobre todo ponerle amor a su creación. Totalmente de acuerdo. Y si utilizamos PowerPoint en nuestras clases, Haynes nos advierte sobre los peligros de abusar de esta herramienta. Debemos utilizarlo de forma selectiva e inteligente, asegurándonos de que no se convierta en una distracción para los alumnos y que complemente, no reemplace nuestra enseñanza. Es como una especia que puede realzar el sabor de un plato, pero que si se usa en exceso, puede arruinarlo por completo. Totalmente. Y para mantener a los alumnos alerta, Haynes nos sugiere utilizar la técnica de la pista falsa, que consiste en introducir información errónea a propósito para ver si los alumnos están prestando atención. Es como un detective lanza una pista falsa para ver quién cae en la trampa. Claro, siempre y cuando se utilice con cuidado y se aclare la información posteriormente. Y hablando de atención, Haynes nos anima a formular preguntas genuinas que fomenten la reflexión y el pensamiento crítico. Debemos evitar las preguntas retóricas o las que solo tienen una respuesta correcta. Sí. En cambio, debemos formular preguntas que desafíen a los alumnos a pensar por sí mismos, a explorar diferentes perspectivas y a justificar sus respuestas. Exacto, estimular su capacidad de análisis y de argumentación. Y si queremos que los alumnos aprendan a organizar la información, podemos utilizar actividades de clasificación. Como por ejemplo. Podemos pedirles que clasifiquen la información en categorías preestablecidas, que la organicen en un diagrama, que creen mapas conceptuales o que elaboren líneas de tiempo. De esta manera, la información deja de ser un conjunto de datos aislados y se convierte en un sistema interconectado con sentido y significado. Totalmente. Y para que los alumnos evalúen la información, podemos utilizar actividades de puntuación. Por ejemplo. Como pedirles que asignen una puntuación a diferentes elementos de información, que los clasifiquen en orden de importancia o que distribuyan puntos según su propio criterio. Estas actividades les ayudan a desarrollar su capacidad de juicio, a tomar decisiones informadas basadas en la evidencia y a defender sus puntos de vista. Exactamente, es como si estuviéramos entrenándolos para ser jueces en un concurso. Me gusta la analogía. ¿Verdad? Y si queremos que los alumnos investiguen un tema y el guíe, Haynes nos ofrece una guía de 10 pasos para ayudarles a planificar y llevar a cabo su investigación de forma efectiva. ¿En qué consiste esta guía? Pues incluye pasos como definir el objetivo de la investigación,
seleccionar las fuentes de información, tomar notas, sintetizar la información y presentar los resultados de forma clara y organizada. Es como un mapa que los guía a través del proceso de investigación, desde la pregunta inicial hasta la presentación final. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de enseñar a los alumnos a revisar su trabajo, a identificar errores, a mejorar la claridad y la coherencia del texto. La revisión no solo corregir errores ortográficos o gramaticales, sino también analizar la estructura del texto, la lógica de las ideas, la fuerza de los argumentos. Es como si estuviéramos puliendo una piedra preciosa hasta que brille con todo su esplendor. Y hablando de tareas, Haynes nos ofrece consejos para planificarlas y asignarlas de forma efectiva. Claro, debemos asegurarnos de que las tareas sean relevantes para el aprendizaje, que estén claramente explicadas, que los alumnos tengan tiempo suficiente para completarlas y que se les proporcione la retroalimentación adecuada. Las tareas deben ser un desafío, pero también una oportunidad para que los alumnos apliquen lo que han aprendido, exploren nuevos conceptos y desarrollen su creatividad. Totalmente. Y si tenemos la suerte de contar con la ayuda de personal de apoyo en nuestras clases, Haynes nos anima a aprovechar al máximo sus habilidades. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos involucrarlos en la planificación de las lecciones, pedirles que observen a los alumnos, que nos proporcionen retroalimentación sobre nuestra enseñanza y que nos ayuden a crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y efectivo. Es como tener un equipo de profesionales trabajando juntos para el éxito de todos los alumnos. Exactamente. Y para aquellos momentos en los que necesitamos una actividad de relleno, Haynes nos sugiere tener a mano una colección de juegos de palabras, ejercicios de pensamiento lateral y acertijos matemáticos. Estos juegos pueden ser una forma divertida de mantener a los alumnos ocupados, de estimular su mente y de crear un ambiente más relajado en el aula. Es como un kit de primeros auxilios para esos momentos en los que la clase necesita un poco de energía extra. Y para concluir esta sección, Haynes nos ofrece algunos consejos para evaluar y revisar nuestros planes de lecciones. Claro, debemos reflexionar sobre lo que ha funcionado bien y lo que podríamos mejorar y utilizar esta información para ajustar nuestros planes futuros y seguir creciendo como profesionales. Es como mirarlos en un espejo para identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Exacto. Y si queremos seguir desarrollando nuestras habilidades de planificación, Haynes nos recomienda consultar libros y recursos sobre el tema como Lesson Planning de Graham Budd o Lesson Planning and Class Management de K. Paul Casambira. Estos libros nos proporcionan nuevas ideas, estrategias y herramientas para mejorar nuestras prácticas de planificación y convertirnos en educadores más efectivos. Es como tener un mentor que nos guía nuestro camino hacia la excelencia educativa. Y también nos anima a reflexionar sobre nuestras propias experiencias como estudiantes, tanto en las estrategias efectivas como los errores que hemos observado. Claro, recordar lo que nos ha funcionado a nosotros como alumnos puede ser una fuente de inspiración para nuestras propias clases y nos ayuda a evitar repetir los mismos errores. Es como aprender de nuestros propios éxitos y fracasos para convertirnos en mejores maestros. Exactamente. Y para evitar caer en la rutina, Haynes nos sugiere probar la técnica de la inversión, que consiste en hacer deliberadamente lo contrario de lo que solemos hacer en nuestras clases para romper con los patrones establecidos y fomentar la creatividad. Por ejemplo, si solemos utilizar la disposición tradicional de las mesas en filas, podemos probar a organizarlas en círculo o en grupos pequeños. O si solemos dar las instrucciones de forma oral, podemos intentar escribirlas en la pizarra o proporcionarlas en un documento impreso. Es como salir de nuestra zona de confort para explorar nuevas posibilidades y descubrir nuevas formas de enseñar y de aprender. Totalmente. Y si tenemos la confianza suficiente en nuestras habilidades de planificación, Haynes nos anima a compartir nuestros planes de lecciones con otros profesores. Podemos compartir nuestras ideas a través de Internet, en plataformas de recursos educativos o incluso publicando un libro. Compartir nuestras experiencias no solo beneficia a otros profesores, sino que también nos ayuda a nosotros mismos a reflexionar sobre nuestra práctica y a mejorarla. Es como crear una red de colaboración entre docentes para compartir ideas, recursos y experiencias. Exacto. Y para aquellos que buscan llevar sus habilidades de planificación al siguiente nivel, Haynes nos presenta el concepto de la planificación avanzada de lecciones, que implica una planificación más detallada y estratégica. ¿En qué consiste este tipo de planificación? Pues este enfoque considera las necesidades individuales de los alumnos, las conexiones con otras áreas del currículo, los objetivos de aprendizaje a largo plazo y la evaluación continua del progreso de los alumnos. Es como diseñar un plan maestro para el éxito educativo de nuestros alumnos. Exactamente. En definitiva,
100 ideas para la planificación de lecciones nos ofrece un completo abanico de herramientas y estrategias para convertirnos en mejores planificadores y, en consecuencia, mejores educadores. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica, a experimentar con nuevas ideas y a buscar la excelencia en todo lo que hacemos en el aula. Es una invitación a convertirnos en artesanos de la enseñanza, a crear experiencias de aprendizaje memorables que inspiren a nuestros alumnos y que los preparen para el éxito en la vida. Totalmente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en este libro tan inspirador. Esperamos que les haya resultado útil y que les haya proporcionado nuevas ideas para enriquecer sus propias prácticas de planificación. Y que les haya dado ganas de leer el libro completo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Les animamos a seguir explorando el libro de Anthony Haynes y a compartir sus propias experiencias e ideas con otros educadores. Hasta la próxima.